Hola, muy buenos días. Estamos una vez más aquí agradeciéndole a Dios por permitirnos amanecer un día más aquí en este programa que se llama Testimonios y Verdades de Leti Limón. Y tengo una agradable sorpresa porque de verdad es un gran amigo, un gran ser humano, el cual me ha hecho siempre el favor de apoyarme en mi ignorancia. Y hablando de un tema que hoy por hoy preocupa y aflige a muchas familias. Es un tema que la verdad es muy difícil de tratar, pero bueno, doctor Claude, muy buen día, muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación, Leti. A ustedes un muy cordial saludo. Y bueno, hablar de cáncer siempre es un tema polémico porque lamentablemente, e insisto, lamentablemente, todos, y nos incluimos Leti y un servidor, tenemos gente muy cercana a nosotros, familiares, gente en verdad que queremos mucho, que ha padecido o que padece esa terrible enfermedad, ese flagelo que en verdad nos tiene muchas veces desprevenidos ante el diagnóstico, al paciente mismo, claro, pero también a su núcleo familiar, a sus hijos, su pareja, toda la dinámica, todo el entorno familiar y social se ve severamente golpeado y trastornado con el anuncio de que tú padeces de tal o cual cáncer. Y creo que hay que remontar un poquito en el tiempo y entender que es casi una sentencia de muerte. Así la queremos tomar en cuenta. Y por favor, debemos de entender que afortunadamente hoy en día, siglo XXI, son tantos los avances en la medicina, sobre todo en la medicina preventiva, en la imagenología, los diagnósticos son cada vez más tempranos y por ello finalmente nos permiten tratamientos mucho mejores que nos amplían de manera muy importante la sobrevida en casi todos los tipos de neoplasias. Entonces el cáncer ya no es una sentencia de muerte. Ese diagnóstico nos permite tomar con toda la seriedad que el término conlleve, pues un nuevo abordaje a nuestras vidas en lo individual, en lo familiar y eventualmente también en lo social. Pero y hay que luchar. ¿qué es el cáncer, doctor? Eso es Bien. algo que mucha gente oye la palabra, pero no sabemos exactamente qué es, por qué da esa enfermedad. Todas las células de los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo están programadas para ir creciendo de manera normal, se van dividiendo, se van replicando y cuando llegue a un término normal de expectativa, la apoptosis programada, o sea, la muerte celular programada, no le va a conllevar a la muerte. Y se acaba esta célula. Claro, sus hijas seguirán y las líneas celulares perduran hasta que el individuo en sí sea quien fallezca. Todos estos procesos de crecimiento, de formación celular, de división, de replicación celular y de muerte programada están modulados, están controlados por lo que nosotros conocemos como genes. Son pequeños fragmentos proteicos que están en los núcleos de las células y están ellos dirigiendo como si fuese una sala de control, una torre de control del aeropuerto, permitiendo, tú tienes que ir creciendo. Tú ya te tocó tu tiempo de retirarte, tus hijas son las que siguen, tus otras células siguen. Pero también hay genes que por alguna circunstancia se ven afectados, se ven alterados. Nosotros consideramos que esto se llama mutación, o sea, una transformación de la información que resulta en un crecimiento sin ton ni son. No hay orden, se multiplican muy rápidamente estas células, empiezan a abarcar grandes extensiones tisulares y finalmente conforman lo que nosotros conocemos como un tumor. ¿Sí? La palabra tumor no significa obligadamente que sea malo. Hay tumores llamados benignos que realmente son de poco peligro o nulo peligro y aquellos que son malignos que conllevan el término de peligrosidad y son los llamados cánceres. Entonces entendamos, yo sí quisiera simplificarlo como esto, un crecimiento desordenado con una mala información de esos genes mutantes, llamados también oncogenes, genes que favorezcan el desarrollo de un cáncer en determinada estirpe celular, en determinada familia celular,
y por ende, con base en ciertos estímulos, se van a favorecer su crecimiento desordenado, resultando en un cáncer. ¿Pero es hereditario? O sea, no, Puede, nosotros, bueno, en el caso de la familia que yo he estado investigando, no había cáncer. Más ahora en esta tercera generación, cuarta generación, es cuando ha habido brotes. Entonces, sí, nosotros consideramos que es más común lo que se llama como neoformación. Aparece de nuevo, no había antecedentes y ¡boom! En determinado individuo surge esta situación, esta afección, esta patología, el cáncer de tal o cual órgano. Claro, hay que poner un nombre y un apellido, ¿no? El nombre sería cáncer, el apellido sería de mama, de próstata, de colon, etcétera, ¿no? De ovario, donde ustedes gusten. Prácticamente todos nuestros tejidos pueden ser sujetos a esa mala información y ese crecimiento, por lo tanto, resultante de manera desordenada, llamándose cáncer de tal o cual órgano, insisto. Es muy cierto, Leti, tienes toda la razón en hacer esa observación. En las líneas familiares, o sea, en los antecedentes familiares, es más común observar ciertas tendencias. Hablar en sí de mecanismos hereditarios donde hay un patrón perfectamente conocido, de madre a hija, de abuela a nieta, etcétera, no es tan fácil, pero sí, estadísticamente hablando, es mucho más común y claro, conlleva mayor riesgo también, mayor peligrosidad que si la mamá esté afectada, la tía materna esté afectada, esta paciente tenga mayor riesgo. Y eso sí es cierto. Por ende, esto ha sido tomado en cuenta para determinar ciertas conductas predictivas. Si tienes este antecedente, por ejemplo, cáncer de mama, que es el más común en México, en cuanto a lo aparatoso, y también el cáncer bicuterino, son las dos neoplasias malignas que más afectan a nuestras mujercitas aquí en México y en otros muchos países, también es cierto. Entonces, pues es relativamente importante connotar, captar ese antecedente familiar cuando llenamos una historia clínica en la cual estamos interrogando a la paciente y le preguntamos sobre sus antecedentes, mamá, hermana, abuelos, papás, etcétera. Todos han tenido algún familiar con cáncer, pues que sí. ¿Quién? La abuelita materna, cáncer de mama. Mi hermano tuvo cáncer de mama, mi mamá falleció de cáncer de mama. Entonces empezamos a tener una nota que se vuelve así con un foco rojo, oscilante, cuidado, 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 esta paciente tiene más riesgo. Y probablemente, con base en ello, tenga yo una tendencia más cuidadosa, tanto en la revisión, la exploración, nuevo interrogatorio y ciertos estudios que se le pidan a cada paciente. Fíjese, doctor, que yo preguntaba todavía hace un tiempo que vivía mi mamá, ya en paz descanse ella, yo le preguntaba de si se recordaba de que había fallecido su abuelita, su abuelito, y mi mamá dice que no sabía nada, de hecho, pues morían y ya nada más los enterraban. Ahora hay actas de defunción más definidas de qué enfermedad, cómo padeció, qué le daban de medicamento. Pero más antes, digo, no, o no tenían el cuidado, no sé, no pedían ese certificado de defunción. Yo no entiendo. Pero hay mucha ignorancia hablando de mi tatarabuelo, ¿no? No saben. No creo que se le pudiera llamar realmente ignorancia, posiblemente falta de información. Pero también algo que debe de mencionarse es la esperanza de vida. Si nuestras abuelitas, bisabuelas, tatarabuelas, etcétera, conforme vayamos remontando tiempo hacia atrás, pues la esperanza de vida, o sea, era mucho menor. Mucho menor. Yo creo que una gente que llegaba a los 50 años, hace 120, 130 años atrás, pues era una edad muy respetable, muy venerable. Y sabemos que la mayor parte, estadísticamente hablando, la mayor cifra de cánceres detectados hoy por hoy suelen ser en personas mayores de esta edad, mayores de 50 años. ¿Sí? Entonces, posiblemente esto nos pudiese explicar ese sesgo en la información, esa falta relativa de información, sencillamente porque la gente moría
antes de desarrollar determinadas patologías o más bien de que éstas fueran diagnosticadas. Ah, sí puede ser. Y algo también que me llama mucho la atención es que, pues más antes sí lo había, no lo tenían muy identificado, pero ahora, hoy por hoy, estamos como que así muy espantados porque está brotando por todos lados. Y Bueno, no en la mujer. exacto. Si hablamos de cáncer, pues definitivamente el cáncer de mama, que fue el tema inicial, digamos, De la ese, introducción, también nos afecta a nosotros varones, claro. Nuestro sexo, entre comillas, nos protege y es mucho menos frecuente encontrar cáncer de mama, cáncer mamario en un varón que en la mujer, muchísimas veces menos, pero existe. Y varones tenemos que cuidarnos y revisarnos también, porque la prevención es hoy por hoy la única manera de evitarnos problemas graves a hombres y mujeres por igual. Si quieres regresamos. hay tanto que preguntar, hay tanta, a veces, ignorancia en nosotros. Vamos hablando de pacientes que no nos permite a veces ir y acudir a tiempo con un médico. Pero tiene razón, un ratito más y regresamos. Disculpe. No, no, es que me hizo. Ajá, sí. Pues ya estamos de regreso. La verdad es que este es un tema tan importante. Hablábamos sobre ese cáncer que no nada más es ya que de la mujer, sino de tanto hombres como mujeres como niños. Es una enfermedad que no respeta ni sexo ni No, edad. lamentablemente el cáncer nos puede afectar a Así es. hombres y mujeres por igual, niños, adultos mayores, adultos maduros, lo que fuere. Nadie se puede salvar. Claro, hay diferentes grupos de neoplasias, de cánceres, que afectarán determinados grupos de pacientes y tanto de edades como de estratos sociales, de alimentaciones, etcétera, etcétera. Y hablando de alimentación creo que es muy importante. Pero hábleme un poquito antes de llegar a ese tema sobre cáncer de mama. Bien, el cáncer de mama. Posiblemente una de las neoplasias que más nos preocupan a nivel mundial. ¿Sí? Campañas van y campañas vienen. El cáncer de mama, ¿se acuerdan de ese crecimiento desordenado? Entonces se trata realmente el cáncer de mama de un tumor maligno que se ha desarrollado con base o a partir de células mamarias. Es importante, la glándula mamaria tiene tres grupos de estructuras. La glándula como sí, en sí mismo, ¿sí? Grasa que le va a dar un mayor o menor volumen debajo de la piel, y unas estructuras se llaman tejido fibroso o fibroconectivo, que va a ser como compartimentar, como si fuesen alveolos de un panal, para mantener esa grasa en cierto
en cierto orden en cuanto a la dimensión espacial, darle mayor proyección, mayor volumen, etcétera, ¿no? Con un aspecto determinado de cada mujer. Es cierto, no obstante, que la mayor parte de los cánceres de mama se originan, pero básicamente de lo que se considera como células de los lobulillos, ¿sí? Que son los conductitos que van a permitir que fluya la leche que produzca la glándula mamaria hacia el pezón y que ahí pueda ser succionada por el bebé. Entonces, en los lobulillos en primer lugar, en esos mismos conductos en segundo lugar, se dan los cánceres de mama más frecuentes. Pero los demás tejidos que conforman la glándula mamaria, bueno, la mama en sí más bien dicho, no son exentos de ser afectados. ¿Tiene que ver entonces una parte el que la mujer no haya amamantado nunca? Es probablemente una de las aceptaciones más serias hoy por hoy. Al parecer, la lactancia materna, y sobre todo cuando se considera por un tiempo mayor a 18 meses, hay quienes hablan de 24 meses, pudiese tener un efecto serio de protección hacia o en contra del cáncer de mama. Ok. Doctor, ¿a qué edad es prudente hacernos una mamografía o mastografía? Bien. Para... Eso sí es muy... Qué bueno, Leti, que hagas esa pregunta. Hay mucha duda, mucha incertidumbre en relación a los estudios de imagenología y detección oportuna de cáncer de mama. Bien. Hoy por hoy el Colegio Americano de Radiología y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, al cual me honro en pertenecer, tenemos normado que a partir de los 40 años de edad se realice la primer mastografía o mamografía. Es lo mismo, es el mismo término, es un sinónimo, ¿sí? Para de esa manera considerar ese estudio como basal y después cada año estar repitiendo el estudio, comparando las placas previas, eso es importante para que no las tiren, que las conserven bien con ustedes año tras año, para que las lleven con su médico, radiólogo, aquí están las del año pasado, y el médico pueda comparar las imágenes, ver si hay algún cambio, y esto lo va a orientar para determinados procedimientos complementarios. ¿Por qué no antes de los 40 años? Me han llegado pacientitas de 30, a veces inclusive de menos de 30 años, oiga, me vengo que me hagan una indicación de mastografía. ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo esto? No, pues que tal persona, no, discúlpame, pero no. Hay un profundo error. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se va a ver nada. El tejido mamario antes de los 40 años es sumamente denso, muy denso. Entonces, ello implicaría estar incrementando la dosis de radiación, el kilovoltaje, el tiempo de exposición, etcétera, y ello obviamente sería muy peligroso y nada conveniente. Entonces, una paciente menor de 40 años, salvo consideraciones muy especiales, se debe hacer un ultrasonido de mama. También viene una disyuntiva, oiga, pero ¿por qué si después de mi mastografía me están pidiendo ahora el ultrasonido de mama? Bueno, en la mastografía, la imagen radiológica nos puede dar una zona sombreada blanca y es importante precisar si esto es una zona sólida, dura o es un quiste, una imagen quística que contenga un líquido en su interior. Y de esa manera, solamente mediante el ultrasonido se puede diferenciar los patrones de imagen. Por eso se llamaría un ultrasonido complementario. ¿Sí? Y se puede prevenir, por ejemplo, si llegaran a encontrar algo en esa mastografía, ¿se puede prevenir de no quitar el seno completamente? ¿Se puede evitar eso? Sí. ¿Si se descubre a tiempo? Sí. Todo depende, bueno, hay todo de hecho hay diferentes protocolos hoy por hoy. Pero si es una zona pequeña, muy pequeña, susceptible a ser biopsiada, ¿sí? Una biopsia excisional en la cual se quite todo, se manda a estudio y vemos, por ejemplo, que solamente era una imagen de un cáncer in situ, unilocular en un solo sitio, con esa lumpectomía, esa resección o biopsia excisional un poquito ampliada, no hay por qué llegar a más procedimientos. Va a depender de la ubicación, del reporte histopatológico. ¿Qué nos dice el patólogo? Es un cáncer. Ok. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Es lobulillar o es intraductal? Ahora bien, ¿este es invasor o no es invasor?
Si es in situ, el tratamiento quirúrgico tiende a ser más conservador. Si es invasor, dependerá de la extensión de la invasión, si tiene o no metástasis a distancia, o si tiene ya, digamos, siembras a distancia. En este caso el tratamiento es mucho más radical, tanto en la cirugía como en la complementación mediante quimioterapia o inclusive en ciertos casos radioterapia complementarias. Claro está que no todos los pacientes van a ser sometidos al mismo tratamiento. Siempre, como hacemos en medicina, se debe de individualizar. A tal persona, a la señora María, le corresponde este tratamiento. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es este, está confirmado con base en estos estudios, etcétera. No hay duda. A la señora Juana, que tiene otro tipo de neoplasia, aunque sea la misma zona afectada, misma glándula mamaria, es mucho más extenso. Vemos que hay imágenes sugestivas de invasión a ganglios, entonces será sometida a una cirugía ablativa, una extirpación completa, una mastografía radical, pero mastectomía radical ampliada con resección de las caderas, etcétera, etcétera. Y se aplicará con base en su resultado histopatológico final tratamiento complementario según lo que nos diga el patólogo. Trabajamos en conjunto. Doctor, cuando a mí me hacen un estudio y me dicen, oye, tienes un cáncer de mama y hay una metástasis y ya se fue hacia lo que son ganglios, y me dicen, te tenemos que hacer una operación. Pero yo me niego a eso y le digo, hay otra opción. Y me dicen, bueno, podríamos darte quimioterapias para ver si reduce, o a ver si desaparece, o a lo mejor crece. Como doctor, para usted, ¿qué aconsejaría a la paciente? Que se arriesgue a hacerse unas quimioterapias antes de operarse y de hacerse esa mutilación que para la mujer es algo que todavía no entendemos, que a veces es necesario. Bueno, vamos a ser sinceros. En primer lugar, no soy ginecólogo-oncólogo. Sí, yo lo sé. En primer lugar. En segundo lugar, en lo personal como cirujano, prefiero extirpar la lesión y complementar el tratamiento. Por ejemplo, si habláramos de endometriosis, por ejemplo. Claro, no es el tema. Uh-huh. Yo creo que lo más honesto en mi caso, como médico ginecólogo, sería referir la paciente con un oncólogo, con un cirujano oncólogo, de preferencia un ginecólogo oncólogo, que son mis colegas más cercanos, digamos, ¿no? Ahora, se habla mucho de la participación de las pacientes, más bien de los pacientes, acerca de de involucrarse en la toma de decisiones acerca de su propio estado de salud. Eso es una corriente que en Europa da mucho de qué hablar. Es cierto que uno como paciente, uno como ser humano, tiene derecho de ejercer en última instancia su propia decisión, que sea la palabra última, pero considero, y el pero es muy importante porque infringe un poquito, pisotea un poquito la libertad que se le debe de dar y respetar en cada paciente. Mi papel es dar la información, dar las opciones, y tu paciente, tú le tienes, podríamos decir, por ejemplo, tú decides A, B, D, lo que fuere, pero sí, es muy importante que el médico esté plenamente consciente de que tenga todo el conocimiento suficiente, amplio y actualizado para dar esas opciones. Si existe una duda, por mínima que sea, yo creo que la ética nos impone el deber de decírselo a la paciente, y mira, ¿por qué no vas a ver a la doctora Sutana o al doctor Perengano, que son subespecialistas en el tema, y yo creo que te garantizo que va a tener una segunda, mejor opinión? Claro. Para estar realmente en condiciones idóneas para que esta paciente pueda tomar una decisión bien informada. Porque arrepentirse después de una decisión en estos temas... No, es que este es un tema muy fuerte, es algo que ya no tiene regresión. No. Es decir, ay, me equivoqué, pues me vuelvo otra vez a comenzar. Desgraciadamente no es así. Y hay personas que están ya con su operación, que están en un proceso de una terapia,
no nada más es terapia para poder volver a recuperar el movimiento Sí, de su brazo y poderle mover, sino una terapia psicológica, porque es una parte tan fuerte de nosotras las mujeres que muchas veces no lo podemos superar o no lo queremos superar, ¿verdad? Porque claro. pensamos que la apariencia física lo es todo, cuando para mí es más importante el que tengas vida, ¿no? Y que Claro. tenga calidad de vida. La autoestima que se merece todo ser humano, no solamente ustedes que son hermosas y Claro, bellas siempre, gracias. es un rasgo tan importante, tan definitivo, tan sutil para expresar, que a veces nosotros, como médicos, de manera inconsciente, estoy seguro de ello, de manera inconsciente, totalmente libre de dolo, podemos pisotearla o hacerla un poquito a un lado. Caramba, te estoy explicando que lo que tienes es un cáncer de mama, está en el estadio 2. Te tengo que intervenir, tengo una mastectomía radical con esto, con lo otro. ¿Por qué no me entiendes? Bueno, tranquilos, tranquilos. Aquí hay que regresar a lo básico de todo médico, que es la ética, el respeto del paciente, la obligación de comunicar la información, el diagnóstico, sin ponerle un tinte o matiz, tal cual es, para que esta paciente y su entorno familiar inmediato estén realmente conscientes de la naturaleza del problema, de la gravedad que esto conlleva, y con base en lo mismo tome la mejor decisión posible. Nosotros no podemos ser tan fríos, tan, ¿cómo le puedo decir? Tan crueles. Como decir, bueno, si no te operas te mueres mañana, lo cual es, para empezar es falso. Pero sí te vas a morir en 3, 4, 6 meses o tal vez más. Sí tenemos, insisto, el deber de comunicar todo lo que se pueda a la paciente. Todo, absolutamente Con la todo. verdad. Siempre la verdad. Creo que es una falta absoluta de ética. Es renunciar a nuestro juramento hipocrático, empezar a querer matizar a conveniencia de ella o de quien la acompañe o de uno mismo, para que todo sea bonito y aquí te vas a arreglar, te va a encontrar una solución, porque yo soy casi casi la reencarnación de Hipócrates sobre este planeta y te garantizo que todo está bien. Y no es cierto, ¿sí? No podemos garantizar. Tenemos que ser leales a nosotros y a nuestros pacientes. Pues vamos a regresar en un momento más porque hay tanto que exprimirle ahora que lo tenemos aquí. Regresamos en un Ya me momento. dolió. Muchas gracias.
Estamos de regreso. Hablábamos ahorita en el corte sobre lo difícil que es entender qué es lo que yo tengo que hacer, porque a mí me dicen, te voy a cortar tu seno y lo primero que hago es apanicarme y enojarme y gritar y llorar y sentir que soy la única que sufre. Cuando no es así, yo sé que hay miles de personas que están sufriendo y no una tras otra situaciones que a veces dicen, Nora, no me lloviznó, me cayó un tormentón de aquellos. Con granizada y todo. Pero tenemos que apegarnos a la realidad. Claro, claro. No puedo negar. Y la realidad es primero entender esta información, este diagnóstico, que suena como una sentencia de muerte. Es lo primero que pensamos. Hay que analizarlo. Después hay que empezar a hacer preguntas. Si hay una duda, y esto es honesto, es totalmente loable, buscar una segunda, tercera opinión. Yo lo haría, y soy médico, y lo he hecho, y soy médico. Es normal, es humano. Antes de ser médico, pues soy humano. Y también tengo mis problemas y también tengo mis dudas. Porque caramba, esto es normal. Una vez que hayamos entendido la información comunicada, que hayamos corroborado su veracidad, ¿sí?, su inapelable veredicto, bueno, pues entonces viene todo un proceso, no insisto, no somos psicólogos ni Leti ni yo, bueno, tú tienes más experiencia que yo, de negación, de culpabilización hacia otros, que por qué no me avisaste, que por qué no me detectaste, o caray, tú eres médico cada año, ¿por qué no me detectaste esto? Qué malo eres, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Uh-huh. En fin, todo esto sucede. La autoestima, decíamos hace unos minutos, es una de las características más importantes del ser humano. Si yo me quiero, si yo estoy a gusto con mi imagen, con quien represento, cómo hablo, cómo visto, como lo que sea, cómo trato a mi pareja, cómo trato a mis hijos, a mi nieto, etcétera, a mis pacientes, y al decir mí, no es en el término posesivo, no, es en el término de responsabilidad. Acudes conmigo porque quieres resolver un problema. Claro. Tienes una duda que quieres que yo te resuelva, que te conteste. Entonces, en ese momento, a lo mejor estoy equivocado y he estado equivocado más de 35 años. Lo tomo como si fuese un problema serio, personal, una responsabilidad. Me comprometo, claro, dentro de lo humano y científicamente posible. No somos dioses, lamentablemente no es así. Entonces decíamos, la autoestima sí hay que tomarla muchísimo en cuenta. ¿De qué manera? Primero, en la forma como nos expresamos hacia una cirugía ablativa radical, hacia la extirpación, en este caso, de un distintivo de la femineidad, de la corporalidad, de la imagen de la mujer. Hay una foto, no se las traje, lamentablemente, circula mucho en medios sociales, etcétera, de una mujer prácticamente ya sin cabello, porque fue sometida a una quimioterapia reiterada, con una mastectomía bilateral, radical, ampliada, y se muestra ella con el torso desnudo, con su calvicie, producto de la quimioterapia, y abajo, en pie de cabeza, se lee, soy feliz, sobreviví al cáncer de mama. Para esta señora que desconozco, de veras, mi profundo agradecimiento por exponer lo que yo quisiera que todos como seres humanos, al ser expuestos a una dura realidad, tengamos el valor de reaccionar, de sobreponernos, de tener fe, porque hay que tener fe. Sí. Porque si no tengo fe, si no creo, no tengo nada. Pues lamentablemente me cerré todas las puertas. Así es. ¿Sí? La fe para mí no es una escapatoria. Como cirujano hemos visto y hemos vivido en los quirófanos circunstancias de veras excepcionales. Yo creo que es difícil que un cirujano no sea creyente. Pero es muy personal. Yo sí soy creyente y feliz de serlo. Porque lo que hemos vivido en quirófanos muchas veces nos hace creer, nos hace compartir esa realidad. Y no son palabras vacías, es una realidad y hay que decirlas con gratitud y con humildad. Soy feliz que en estos momentos difíciles alguien me estuvo ayudando.
para que salgan adelante mis pacientes. Gracias Así a es. Dios, así fue. A usted como médico y a uno como paciente, porque también uno cuando está en un quirófano baja todos los, decía mi mamá, todos los santos de la corte celestial, Sí. porque si no, no nos agarramos de algo tan grande, tan fuerte para nosotros, pues, y sobre todo, como yo luego les digo, doctor, déjate guiar por Dios, que sea Él quien mueva tus manos para que todo salga perfecto. Y digo, esto es algo que nos llena tanto al doctor como al paciente. Algo que quiero preguntarle, ¿hay algo que yo pueda sentir donde yo diga, ah, caray, algo está mal en mi seno, algún cambio que surge en los senos cuando empieza a haber algo de brote de cáncer, que yo me alerte inmediatamente? Bueno, aquí estás tocando el tema muy importante que es la prevención. La prevención inicia en la mujer misma, en la paciente misma. Yo considero, igual mis colegas, que probablemente el 90%, 9 de cada 10 casos de neoplasia, no obligadamente de cáncer, de neoplasia, de tumor benigno, o en algunos casos maligno, es diagnosticado por la paciente. ¿Por qué? Pues está realizando una buena autoexploración. ¿En qué consiste? A las pacientes, en lo personal, yo les recomendaría que al terminar su menstruación entre 5 y 7 días, así lo digo yo en el consultorio, de haber terminado la descarga de flujo menstrual, se estén revisando y adquieran ese hábito, esa sana costumbre de estarse revisando sus pechos, el busto, bien sea en la ducha o después de haberse bañado, sobre su cama, acostadas, ¿sí? Con la mano derecha debajo de la nuca y con la izquierda estarse revisando el seno derecho. ¿De qué forma? De forma circular, de forma digital. Hay muchas técnicas que su médico les va a enseñar, ¿sí? Luego revisamos el hueco de la axila, encima de la clavícula, ¿sí? Y cambiamos de mano y hacemos exactamente lo mismo. Cada vez y cada mes. Antes de esto, y antes, ¿por qué? Porque antes de que yo palpe, voy a ver. Muchas veces yo paciente, yo mujer, voy a verme ante el espejo. Me veo todos los días para peinarme, porque no puedo ver todas las veces, cada mes, para revisarme. Tú decías de qué puedo ver, qué puedo sentir. Bueno, vamos a observar cómo están las glándulas mamarias colgando libremente. Me puedo poner las manos sobre el talle y hacer un poco de presión para que sobresalga un poquito los pectorales y expongan más hacia adelante las glándulas mamarias. Y voy a fijarme si están los pezones a la misma altura. Esto no es muy grave. Generalmente hay un seno más grande que el otro y eso no es problema. Igual los varones, un testículo más grande que el otro, tampoco es problema. Pero sí observar. Luego voy a observar si hay un cambio en la coloración. Si hay algunas zonas que las veo como más oscuritas o como más claritas. Si veo alguna zona se ve más roja, me llamaría la atención. Si veo una zona como hundida, con un pequeño hueco, o al contrario, como que sobresalta algo, una bolita. Y eso me va a orientar para cuando yo esté recostado y esté en la ducha, me pueda revisar de manera más intencional. Generalmente, ya cuando vemos datos como la llamada piel de naranja, en la cual la piel se ve como toda picoteada, así, bueno, es un proceso ya filtrativo, ya esto es delicado. Y recuérdense, es muy frecuente que ustedes se palpen una bolita, un nódulo. Generalmente son fibroadenomas, estos son benignos en más del 98%. Bolita que se mueve, así les digo, así, sobre todo a las jovencitas. Bolita que se mueve, a priori no te preocupes. Bolita que no se mueve, ojo. Pero eso lo determina un médico, porque a veces nosotros nos creemos que ya somos expertas y con ese internet que actualmente quieren ya ser médicos
digo, por algo estudiaron. Sí, 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 Pero ya. esto lo vamos a terminar En un de ratito, aclarar en claro, un momentito más. claro que sí. Muchas gracias. Al contrario a ti, Leti. Tengo Pues estamos de regreso. La verdad es que yo le comentaba ahorita al doctor que actualmente estamos tan enfocados en el Internet que ya nos sentimos doctores, arquitectos, ingenieros, de todo. Y digo, por algo se estudia, por algo esos años de experiencia y sobre todo un cirujano, que mis respetos, la verdad, para todos. Pero el cuerpo humano es una máquina tan perfecta y tan llena de tantas cosas que, digo, se necesita haber estudiado para saber qué es lo que voy a hacer. Se ha muerto gente porque se dejan recetar por gente que ni idea tiene de lo que es la medicina. Y eso usted no me lo deja mentir, doctor. No, y seguimos estudiando. Hasta el último día de nuestras vidas, si Dios lo permite, Claro. seguiremos estudiando, porque hay que actualizarse siempre. Claro. Tú mencionaste algo muy importante, que el médico haga el diagnóstico. Yo creo que en estos muchos casos, más de 9 de cada 10, el médico confirma el caso, lo cual es muy importante, porque ustedes van más tranquilas. ¿Sabes qué? Por favor, necesitamos una mastografía, necesitamos un ultrasonido, vamos a hacer una punción, etc. Se le explica a cada paciente los pasos a seguir. Claro. Oye, no te opero mañana. ¿Cómo? Por favor, ¿de qué se trata? No, con calma. Sí hay pasos, hay un orden en todo. En ese desorden que es el crecimiento llamado tumoral, cáncer, hay orden del otro lado de la mesa, ¿no? Orden en el abordaje, en la exploración, en la indicación de estudios complementarios, en la realización eventualmente de una intervención, una cirugía ablativa y tratamientos complementarios posteriores, quimio, etcétera, ¿no? O sea, hay una secuencia, no se vale brincar, no se vale brincar. Tampoco se vale que yo me meta al internet o a donde sea, o le hable a mi comadre, a mi vecina. Fíjate que me dieron la pastillita de color azul, la pastilla de color verde, la de color rosado, la blanca, mitad de verde con algo de amarillo. O sea, por Dios, sí. Por Dios, no. Definitivamente la responsabilidad recae en última instancia, o debe de recaer en un médico. En un médico, así es. Definitivamente. Doctor, del tiempo que me diagnostican un tumor de cáncer, ¿qué tiempo yo tengo que reaccionar para no hacerlo más grave y yo pueda entonces, ahora sí que seguir con la vida que yo quiero tener, que me pueda yo decir, ya la libré? Va a depender, Leti, disculpen, va a depender, Leti, en primer tiempo, en primer momento, de la naturaleza del diagnóstico. Insisto, en cuanto a cáncer de mama, no es lo mismo que sea intraductal e in situ, o sea, no invasor. Ahí está, si es un cáncer
pero está perfectamente ilimitado, no ha roto, no ha franqueado la membrana basal, por lo tanto no tiene posibilidad de haberse diseminado o emitir metástasis. Ahí está tranquilo, lo quito y se acabó. ¿Es el que llaman encapsulado? No conozco bien el tema del encapsulado desde el punto de vista quirúrgica, pero el in situ es este. Está en ese sitio. Ahí. No tiene la capacidad de emitir metástasis. No puede ir más allá de la zona donde está. Ya. Está perfectamente localizado y la simple extirpación bien hecha de esta zona es tratamiento suficiente. Suficiente. La esperanza de vida para esta paciente es prácticamente la esperanza de cualquier paciente. Ahora, el caso diferente, el caso totalmente distinto, una paciente en la cual se interviene, se le encontró una neoplasia, fue invasiva, no nos metamos en estadios, pero fue un invasor donde se tuvo que quitar la glándula mamaria, donde se tuvo que hacer vaciamiento de cadenas ganglionares, donde afortunadamente no se le encontraron ganglios tomados, o sea, estaba libre, se contuvo el proceso. Esa paciente, cuando libre los 5 años después de haber terminado su tratamiento con quimio, se les da quimio, tiene una sobrevida después del último tratamiento. Si la libró a los 5 años no hay nada, no hay reactivación, no hay aparición contralateral que puede ser lamentablemente una complicación. Esta paciente a los 5 años sin nada la consideramos libre, curada, definitivamente curada. Pero hay pacientes, y recuerdo un caso reciente, una paciente cercana, hace 3 años falleció, tuvo un cáncer de mama, invasor, era Lugurier, se atendió con un oncólogo, bien atendida, empezó a seguir sus tratamientos complementados de quimioterapia en la ciudad de León, le iba muy bien, y no sé en qué etapa de su vida encontró con alguien, y esa persona dice, no, es que yo tengo el medicamento mágico tal, no voy a decir nombres porque hay mucha gente que recurre a ello, importado de otro país, y empezó con otra variante de tratamiento y luego con no sé qué y no sé cuánto. Insisto, no quiero desglosarlos, si lo quieren por internet se los contesto con gusto. Y bueno, se abandonó totalmente, suspendió su quimioterapia, total. Pasaron cerca de 14 meses sin que nos viéramos, ella y un servidor, y me habla su esposo, por favor, no sé qué, ¿dónde están? Con gusto los veo. Y la vi, en verdad, en condiciones deplorables, sumamente afectada, muy agravada su situación, había abandonado todo, bueno, un desastre. Ya era contralateral, le palpamos una piedra, realmente una piedra con un seno muy reducido, pero una piedra. La vuelvo a mandar con el oncólogo y pues ya realmente acudió a una etapa posiblemente ya terminal y falleció en un hospital menos de 3 meses de haberla vuelto a ver. Esas son las circunstancias que uno como médico quisiera evitar. Eso nos duele, porque una paciente que la libró, que iba tan bien, de veras, iba sumamente bien, donde no había actividad alguna, por ingenua, por sabrá Dios qué, suspende un tratamiento con un excelente resultado y se abandona y fallece. Fallece por negligencia, pero de ella y de su familia. Sí, porque, no de los médicos que habían porque creen en unas cosas mágicas que eso no puede ser. No hay Yo siempre les digo, sacan un aparatito y vas a bajar con que te sientes en él o te pares. Yo digo, hay gente que tiene muchísimo dinero, que es imagen pública, ¿por qué no están delgaditos? ¿Por qué están a ese peso tan enorme? No puede ser nada mágico. Y con mi salud no debo de jugar. Doctor, antes de cerrar, ¿cuántos tipos de cáncer, o no cuántos tipos de cáncer, qué tipo de cáncer existe? ¿De mama? ¿De próstata? Bueno, en la mujer los mayores problemas a los que nos enfrentamos son el cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, cáncer de endometrio, del cuerpo del útero, básicamente. Luego siguen de otros órganos distantes, que sería cáncer de colon, también afecta por igual a los varones. ¿Sí? A los varones muy específicamente, pues cáncer de próstata, creo que es el número 1 en la columna de mortalidad
por cáncer en los varones, el cáncer de testículo, que afecta generalmente a población masculina joven, realmente son hombres jóvenes, prácticamente en la plena flor de la edad, y sigue también el cáncer de colon, ya habíamos mencionado, asociado directamente al tabaco. Pues, todos los cánceres están relacionados con tabaquismo, el cáncer broncogénico, el cáncer de pulmón, el cáncer de lengua, el cáncer de laringe, el cáncer de esófago por reflujo, por la bacteria E. coli, también está haciendo muchos estragos en este país. Realmente no hay órgano que se libre. Y algo que también ha tomado mucha relevancia, el cáncer de la piel, sobre todo el melanoma, que es extremadamente agresivo. Consideramos que una vez hecho el diagnóstico se mueren a los 6 meses o antes. Sí, o sea que la exposición al sol sin protección, cuidado. La alimentación es un factor que también nos puede proteger o favorecer problemas. Seguramente el tabaquismo en todos lados, el alcoholismo también está asociado con determinados neoplasias, sobre todo tracto digestivo, que baja las defensas básicamente. Y también no hay que olvidar pues lo contaminado que están los alimentos procesados, los fertilizantes, abonos, productos químicos para favorecer el crecimiento de los animales de engorda, y pues contaminación ambiental también está asociada. Las dioxinas, por ejemplo, es definitivamente una realidad. Los plásticos tipo PET, sobre todo calentar alimentos con agua y lo ponen una tacita de esas de plástico blanco, las calientan en microondas. Posiblemente las microondas también estén involucradas. Y finalmente vamos sumando estos factores, estas variables, y estamos viviendo realmente en un compás de espera. ¿Cuándo me va a dar ¿Cuándo cáncer? me toca? Entonces, pues recurramos a la prevención. Acudan con sus médicos, con quien realmente le tengan confianza, platiquen sus dudas, que serán resueltas, y no tengan miedo, exacto, a la autoexploración. Y si hay alguna duda, alguna situación que ustedes quisieran ver resuelta o contestada, no duden. Comuníquense con nosotros por internet, por teléfono o su médico. Seguramente estamos ahí para contestarles y apoyarlos. Ustedes son el motivo por el cual estamos viviendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. No tengo con qué pagar toda esta sabiduría. Y para la gente que de verdad, como muchas yo, gracias, que ignoramos muchas cosas. Gracias a todos. Saludos, Lucerito, Rebe. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Y esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias. Al contrario, Dios le bendiga. Gracias igualmente.